¿Qué es el CBD? El CBD o cannabidiol es uno de los 113 cannabinoides que se encuentran en la cannabis, siendo el principal componente de la planta en las variedades del cáñamo. Y tenemos algunas de las propiedades físicas, la estructura, etc. A diferencia del tetrahidrocannabinol, THC, el cannabidiol es un psicoactivo y se considera que tiene un alcance más amplio para aplicaciones médicas, incluyendo epilepsias y encefalopatías epilépticas como el síndrome de West, esclerosis múltiple, desórdenes de ansiedad, esquizofrenia, náusea. Provoca un efecto sedativo en la mayoría de los casos e inhibe la transmisión de señales nerviosas asociadas al olor. Se ha visto que el CBD reduce el crecimiento de las células de cáncer de mama in vitro y reduce su invasividad. Por sí solo el CBD no es intoxicante, pero parece moderar el efecto eufórico del THC, el cual es un isómero del cannabidiol y le añade una cualidad sedativa. Sin embargo, ciertas investigaciones sugieren que el CBD puede incrementar el estado de alerta. Se sabe que puede disminuir la velocidad de eliminación del THC del organismo, quizás al interferir con el metabolismo del THC en el hígado. No parece que el CBD afecte los receptores tanto CB1 como CB2. Aquí vemos cómo estas dos moléculas interactúan entre sí para brindar ciertas características o ciertos efectos sobre el organismo que ayudan de una manera terapéutica para tratar o para dosificarse en ciertas enfermedades o en ciertos padecimientos. Y ahora vamos a hacer una comparación entre estos dos componentes, que es el THC y el CBD. El THC versus el CBD. Ambos son derivados de la cannabis, pero sus diferencias y sus efectos los hacen tan distintos como útiles. El THC es el componente psicoactivo de la planta y el CBD no psicoactivo. Vemos ambas estructuras que tienen una similitud muy parecida, ya que son isómeros, y esta similitud les da ciertas características similares y algunas que son muy parecidas pero no iguales. Aquí vemos como el THC es analgésico, antiinflamatorio, neuroprotector, antioxidante y relajante muscular. El CBD también tiene unas características similares, ya que tiene la misma o una estructura muy similar. Es analgésico, antiinflamatorio, neuroprotector, antioxidante, anticonvulsionante, antitumoral, antináusea y antiemético. Bueno, estas son una de las principales, o al menos que esto es el que es o cuáles son los componentes que se encuentran en la cannabis, de los cuales uno hasta el momento en México es legal y el otro todavía no es legal. Pero vemos cómo ambos presentan ciertos beneficios o tienen cierta actividad sobre el organismo. Es lo que debemos enfocarnos en cómo ver cómo afecta el organismo, cómo la forma en la que actúan, qué efectos proporcionan y sobre todo para saber en qué dosificaciones tomarlas y en qué dosificaciones ya estamos llegando a un límite. Lo importante de todo esto es saber hasta qué concentración podemos nosotros dosificarlos para no llegar a tener algún efecto adverso o a tener algún tipo de síntoma de intoxicación. Fuera de eso, pues simplemente saber cómo actúa en el organismo y dónde está presente cada uno de ellos. Gracias.